Casi 50.000 personas han pasado por delante del féretro del Papa Francisco en la Basílica de San Pedro del Vaticano hasta la mañana de este jueves, en lo que es el segundo día de los 3 de exposición antes de su funeral el próximo sábado. Entre tanto, los purpurados acuden a la tercera congregación tras la muerte del Papa. En estos momentos está teniendo lugar esa congregación de cardenales prevista para las 9 de la mañana de este jueves. Les hemos visto entrar, se han parado algunos ante los medios y nos han transmitido ese sentimiento de tristeza ante la muerte del Papa Francisco. Dicen que el ambiente es tranquilo en estas conversaciones y se les ha preguntado por el cardenal, por ese polémico cardenal italiano Angelo Becchio, al que vetó el Papa Francisco por un fraude fiscal que le llevó a ser condenado a 5 años y medio de prisión. Pues bien, el italiano insiste en poder participar en el conclave, lo normal sería que no lo hiciera, pero los cardenales que han venido hoy aquí nos han dicho que se está estudiando. Por otro lado, los fieles continúan haciendo colas hasta ahora para poder entrar a ver el féretro y despedirse del Papa Francisco. Ayer a las 7 de la tarde el Vaticano confirmó la cifra de 20.000 fieles que ya habían entrado, pero en contra de lo esperado, la capilla ardiente no se cerró a las 12 de la noche, sino que fue a las 5:30 de la mañana y a las 7 de la mañana de hoy, jueves, se ha vuelto a abrir, con lo cual ha estado simplemente 1 hora y media cerrada. Informó para la agencia EFE desde Ciudad del Vaticano, Estefanía Medina. Gracias, Estefanía. El cortejo fúnebre del Papa Francisco recorrerá las calles de Roma hasta la Basílica de Santa María la Mayor para su entierro. Esto será en un vehículo, pero a paso de persona. Así lo informaba este jueves la oficina de prensa del Vaticano. Aunque aún no se ha determinado el recorrido que llevará el féretro tras la misa de exequias, la comitiva se desplazará lentamente para que los romanos y demás fieles puedan ver el paso del féretro. El jefe de Protección Civil italiana, Fabio Siciliano, alertó este jueves en una rueda de prensa que aún no se conoce en qué tipo de vehículo se realizará el traslado, ya que estos detalles se están coordinando con las autoridades italianas, así como los desafíos logísticos y de infraestructura que implica el traslado del féretro del Santo Padre. El Vaticano confirmó que tanto el funeral como el traslado se seguirá en directo, mientras que el momento del entierro sí será privado. Y este jueves el cardenal Baltasar Porras dio su último adiós al Papa Francisco en la Basílica de San Pedro. Mediante sus redes sociales expresó que el Señor fue misericordioso con todos los que tuvieron la honra de conocerlo desde Buenos Aires hasta Roma. Indicó que la humildad y sencillez del Papa Francisco lo caracterizaron. Mencionó que sus peticiones se cumplieron y que el legado y el compromiso permanecen en la labor que les encomendó. Un total de 174 migrantes venezolanos deportados por Estados Unidos retornaron este miércoles en horas de la tarde a Venezuela. Llegaron al Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar. El vuelo de la aerolínea venezolana Conviasa realizó el traslado de 29 mujeres y 145 hombres que fueron repatriados desde el aeropuerto de Palmerola, en la ciudad de Comayagua, en Honduras. Los migrantes fueron recibidos por el ministro de Servicios Penitenciarios, Julio García. Con la reanudación de estos vuelos, desde el mes de febrero se elevan a 2.731 los migrantes retornados a Venezuela, según cifras oficiales. Pero hace pocos momentos aterrizó otro avión con 316 migrantes venezolanos al Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar. Este vuelo venía procedente de México. Y en otra información, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció este miércoles que acusó a un presunto miembro de alto rango del Tren de Aragua con cargos de terrorismo y narcotráfico, lo que marca el primer caso contra un sospechoso desde que se designó a esta banda criminal como terrorista. José Enrique Martínez Flores, también conocido como Chucky, de 24 años, fue acusado en una corte del Distrito Sur de Texas de 5 cargos federales, que incluyen conspirar para proporcionar y brindar apoyo material a una organización terrorista extranjera designada. El joven, nacido en Venezuela, también está acusado de conspiración para traficar droga en Colombia, con la intención de distribuirla en Estados Unidos. Martínez Flores fue arrestado el pasado 31 de marzo en Colombia en cumplimiento de una orden de arresto
expedida por Estados Unidos. La acusación asegura que Martínez Flores es un alto líder del Tren de Aragua en Bogotá y forma parte del círculo íntimo de sus altos mandos. Actualmente, el sospechoso se encuentra detenido en Colombia a la espera de los procedimientos legales para su envío a Estados Unidos. Sobre este caso, la fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, dijo en un comunicado que los cargos presentados contra Martínez Flores representan un punto de inflexión en cómo la justicia estadounidense procesará y desmantelará a la banda nacida en una cárcel venezolana. Los opositores asilados que se encuentran en la Embajada de Argentina en Caracas emitieron este jueves un comunicado en el cual hacen un llamado urgente a los países firmantes de la Convención de Caracas sobre asilo diplomático y de la Convención de Viena, al cumplirse ya 400 días en encierro forzado que viven en esa sede diplomática. Los 5 asilados que se encuentran en la Embajada de Argentina en Caracas se pronunciaron nuevamente para hacer un llamado a la Convención de Caracas sobre asilo diplomático y de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas por la situación de encierro forzado que atraviesan desde hace 400 días, en donde han solicitado salvoconducto y no ha sido otorgado. Recordaron que durante este periodo han sido víctimas de múltiples atropellos, incluyendo hostigamiento constante, privación de servicios básicos esenciales y condiciones que han sido calificadas como trato cruel. Desde hace 5 meses denuncian la falta total de electricidad y agua, consecuencias directas del sabotaje a las instalaciones sin que haya existido respuesta efectiva por parte del régimen venezolano. En el comunicado, nuevamente hacen el llamado a los gobiernos de Argentina y Brasil para que exijan y presionen de manera efectiva los salvoconductos como lo establece la norma y así hacer valer el respeto a la integridad del recinto diplomático y también el restablecimiento de los servicios. Piden hacer valer los acuerdos internacionales y los derechos humanos de cada una de las personas que se encuentran allí adentro. En el estado Bolívar, las autoridades continúan la búsqueda de un niño de 11 años que lleva 5 días desaparecido tras un naufragio en el Orinoco. Carlos Zuniaga nos tiene el reporte. Gracias por este contacto. Así es, han transcurrido 120 horas desde la desaparición del niño Jonaiker Hernández Brito, de 11 años, durante un naufragio ocurrido en el Orinoco el pasado sábado 19 de abril. Cabe recordar que cuando ocurrió la tragedia, Jonaiker navegaba con miembros de su familia en una rudimentaria curiara desde Isla Fajardo hasta San Félix. Su hermanita Juliet Hernández Brito, de 7 años, lamentablemente murió, y sobrevivieron otros 4 miembros de su familia, sus 2 tíos, hermana mayor y sobrino. Esta mañana la embarcación PF-51 de la Armada venezolana partió desde el muelle de Ferro Minera con funcionarios de Protección Civil para continuar con las labores de búsqueda. Los expertos están recorriendo los lugares en los que presumen que pueda estar el niño, pero de momento no hay rastros del pequeño. Según lo relatado por su familia, ellos llegarían hasta San Félix para luego tomar otra lancha hasta los barrancos de Fajardo, en Monagas, donde está su casa. Nosotros, por supuesto, seguiremos atentos a este caso y, desde luego, al operativo de búsqueda que mantienen los organismos de seguridad y rescate. En Bolívar, Carlos Zuniaga, BPI TV. Continuamos revisando información en las regiones de Venezuela. La Cámara de Comercio en el municipio Juan Germán Rocio del estado Guárico aseguró que durante el primer trimestre del año el sector comercial se ha visto afectado por las fallas de servicios públicos y el alto costo de los impuestos. El gremio de los comerciantes apuntó que las fallas de energía eléctrica se han intensificado y los cortes de luz pueden superar hasta las 5 horas, afectando la cadena de frío de algunos comercios. Los prestadores de servicios que dependemos de plantas eléctricas, las farmacias que tienen que tener medicamentos refrigerados, los mercados que deben tener, pierden mercancía, se pierden medicamentos porque pierden la cadena de frío, los prestadores de servicios que dependemos de una planta eléctrica para mantener, por ejemplo, un hotel, se nos dificulta adquirir el combustible, ya que el combustible lo venden personas ajenas
a la única empresa autorizada para vender el gasoil aquí, que no nos vende gasoil. La Cámara de Comercio también resaltó que ha disminuido la rentabilidad económica de los comerciantes debido a la brecha cambiaria del dólar y sobre todo por el alto costo de los impuestos. Los impuestos nos arropan y la ganancia es muy poca la que nos queda, pues. Si vamos hay algunos impuestos que están anclados a una unidad de cuenta dinámica, que esto no es más que el equivalente a la moneda de más alta denominación publicada por el Banco Central, que es el euro. Entonces debemos pagar impuestos a una tasa que es el euro cuando nosotros vendemos a una tasa inferior, que es la oficial del Banco Central de Venezuela. El gremio de los comerciantes considera que es necesario la intervención del Banco Central de Venezuela para solventar las diferencias cambiarias que existen en la economía del país. En Nueva Esparta, el Sindicato Único de Trabajadores de Transporte insiste en el cambio de políticas al sector, tanto en lo que se refiere al cálculo del pasaje como en el acceso al combustible, pues la reducción progresiva de su flota es producto de la quiebra a la que les ha llevado la devaluación. El pasado 12 de abril, el Sindicato de Transporte del Estado de Nueva Esparta emitió un comunicado fijando posición respecto a su realidad y advierte un próximo aumento del pasaje. Vamos a escuchar el planteamiento que hace el presidente de esta organización respecto a las condiciones en las que viene trabajando. Es un tema recurrente y difícil porque sabemos que hay un problema de economía del usuario, pero no es culpa del transportista. Tener que recurrir a protestar primero para que se entienda la necesidad de un ajuste tarifario, cuando el gobierno nacional sabe que ha utilizado como medida técnica la devaluación de las divisas sobre nuestro bolívar, y que ya prácticamente hoy, 22 de abril, 23, tenemos prácticamente una devaluación del 100% sobre la tarifa que nos otorgaron el 1 de diciembre del 2024. Creo, ciudadano ministro, ciudadano presidente Nicolás Maduro, ciudadana vicepresidenta Delcy Rodríguez, quien lleva la responsabilidad de los servicios y el transporte público en especial, no puede seguir postergando la urgencia de anclar o indexar como trabajadores la tarifa referencial del transporte público a el cambio que está ocurriendo con la divisa. El dirigente sindical lamenta que los usuarios se quejen del servicio, pero advierte que la falla es producto de la descapitalización en que se encuentran, pues ya el transporte no tiene subsidio y de 500 unidades escasamente hay 250 operativas. Es por eso que a partir del 5 de mayo tendremos que ajustar la tarifa en la conversión valor dólar con el valor referencial, que ¿de dónde lo obtuvimos? Pues las últimas 5 gacetas oficiales, incluyendo la 43.013, lo que hicimos fue tomar la tarifa acordada por el gobierno nacional, donde dictaminó que ese era el valor de acuerdo a sus parámetros técnicos. No lo hicimos los transportistas, lo hicieron ustedes. Pues lo que hicimos fue una sencilla cálculo aritmético. ¿Cuánto era el valor del dólar? 45.90, redondeemos a 46. ¿Cuánto me otorgaron de tarifa para el servicio urbano? El promedio era 18. Hubo que redondearlo a 20 porque no existe en el billete de 2 bolívares. Pues eso daba un equivalente de 0,40 centavos de dólar. No estamos aumentando. Ese mismo 0,40 centavos de dólar es el que se va a utilizar a partir del 5 de mayo para calcular la tarifa urbana. Entre las cuentas que sacan los transportistas es que hasta hace poco 2 personas se subían a una unidad con el pago de $1 y en este momento por la devaluación 4 personas se suben por el mismo dólar. Por eso, para reducir la posibilidad de conflicto, este viernes se presentarán ante el Ministerio de Transporte para que sean escuchados. Es la información desde la isla de Margarita, Ana Carolina Arias para BPI TV. Autoridades de Costa Rica elevaron las alertas por el aumento de la actividad en el volcán Poás. Las autoridades de Costa Rica elevaron el nivel de alerta en varias comunidades cercanas al volcán Poás debido al incremento de su actividad eruptiva con presencia de ceniza y gases. El Parque Nacional se mantiene en alerta roja, mientras que cantones cercanos como Grecia y Sarchí están en alerta naranja y otros 5 cantones en alerta amarilla.
La Comisión Nacional de Emergencias recomienda extremar precauciones como el uso de mascarillas y el aislamiento de espacios cerrados con paños húmedos. También se pidió a la población evitar el contacto con aguas cercanas al volcán que podrían estar contaminadas con materiales volcánicos. El volcán Poás registró esta semana 3 erupciones importantes con columnas de ceniza de hasta 4.000 metros. Desde marzo, su actividad ha sido constante, lo que obligó a cerrar el parque, uno de los más visitados del país y que ha afectado al turismo en la zona. Al menos 9 personas fallecieron y más de 70 resultaron heridas en un ataque masivo que Rusia lanzó la madrugada de este jueves contra Kiev, la capital ucraniana. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pidió este jueves un cese inmediato e incondicional de los bombardeos rusos después de que al menos 9 personas murieran en un ataque masivo contra Kiev. Zelensky también agregó en un mensaje de la red social X que cancela parte del programa de su visita a Sudáfrica y que regresará a Ucrania inmediatamente después de la reunión con el presidente Cyril Ramaphosa. Zelensky, que aterrizó anoche en Sudáfrica para realizar su primer viaje como presidente a África y la primera visita de Estado de un jefe de Estado ucraniano a este país en concreto, destacó que han pasado 44 días desde que Ucrania aceptó un alto el fuego total propuesto por Estados Unidos. Según informó esta madrugada el jefe de la administración militar de la ciudad de Kiev, Timur Tekachenko, Rusia lanzó drones, misiles guiados y misiles balísticos contra la capital. Se registraron daños en varios distritos de Kiev, especialmente el de Sviatoshin, donde hubo un incendio y una destrucción parcial de 2 edificios residenciales. El ataque nocturno contra Kiev se produjo después de que Ucrania haya pedido repetidamente en los últimos días una tregua en los ataques con misiles y drones de larga distancia contra infraestructuras civiles que Rusia se ha negado a declarar. Y el primer ministro de la India, Narendra Modi, promete castigar a los responsables del ataque en Cachemira que dejó 26 muertos. El primer ministro de la India, Narendra Modi, prometió este jueves identificar y castigar a los responsables del atentado que dejó 26 muertos en la Cachemira administrada por la India, una masacre que ha provocado una de las peores escaladas diplomáticas con Pakistán. Nueva Delhi ha señalado a Pakistán de estar directamente implicado con los grupos armados detrás del ataque y ha asegurado que su gobierno no escatimará esfuerzos para que los responsables rindan cuentas. El ataque, perpetrado el martes en una pradera cercana a la ciudad turística de Pahalgam, fue reivindicado por el Frente de Resistencia en un comunicado difundido por los medios indios. Este grupo armado es considerado una rama del grupo pakistaní Lashkar-e-Taiba, organización militante con base en Pakistán, que estuvo detrás de los atentados de Bombay en 2008. Como respuesta, Nueva Delhi expulsó el miércoles a diplomáticos pakistaníes, cerró su frontera con Pakistán y suspendió acuerdos bilaterales clave, incluido el Tratado de las Aguas del Indo. Por su parte, el gobierno de Pakistán advirtió este jueves a la India que cualquier intento de desviar o cortar el flujo del agua tras la suspensión del Tratado de Agua del río Indo será tomado como un acto de guerra. El Tratado de Aguas del Indo, firmado en 1960 y negociado con la mediación del Banco Mundial, ha sido un marco legal crucial para la gestión de los recursos hídricos compartidos entre la India y Pakistán durante más de 6 décadas, sobreviviendo incluso a periodos intensos de conflictos militares.